Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, en donde nos cuenta la horrible experiencia que vivió después de comprar una misteriosa muñeca en el famoso tianguis de juguetes de Valderas. Antes de comenzar con la historia de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de apoyar al canal es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marlene y esta noche te escribo para compartirles una experiencia que hasta el momento me es difícil asimilar y aceptar. Todo comenzó hace unos 4 años aproximadamente, cuando tuve mi primer empleo, lo que me permitió iniciar una vida independiente, ya que debido a la naturaleza del trabajo me tuve que mudar de Ecatepec a la Ciudad de México, rentando un pequeño cuarto en el norte de la ciudad. Esta nueva vida me trajo muchas responsabilidades, pero también la oportunidad de retomar mis gustos y aficiones, y una de ellas era el coleccionismo de muñecas, pues desde pequeña me había sentido atraída por estos juguetes, y en mi infancia llegué a acumular una gran variedad de ellas, de todos tipos y tamaños, pero mi madre, al verme crecer, una tarde tomó la decisión de venderlas todas, de modo que ese día, cuando regresé de la secundaria, me percaté de la forma más cruel que ya había perdido a todas mis hijas, como yo solía decirles. De modo que cuando cobré mis primeras quincenas, comencé a meterme en grupos de coleccionismo, comprando varias muñecas en redes sociales, y otras veces, en mis días libres, me iba a recorrer los tianguis de la ciudad en busca de las muñecas que tuve en algún momento, además de algunas otras que jamás pude tener. Y de este modo, entrando en el mundo del coleccionismo, fue cuando me enteré del famoso tianguis de Valderas, donde se presumía que podías encontrar casi cualquier coleccionable, sobre todo las muñecas, pues era uno de los atractivos de este lugar. El primer sábado que lo visité, literalmente me quedé con la boca abierta al ver la variedad que podía tener este tianguis en cuanto a muñecas coleccionables, de modo que el primer día me gasté mucho dinero en este lugar, y después de ese día, cada sábado se convirtió en una visita obligada, donde incluso ya destinaba un presupuesto para comprar mis muñequitas. Pero uno de esos días me llamó la atención que casi no había puestos, y al preguntar a los pocos locatarios que había en el lugar, me dijeron que ese día no los habían dejado ponerse debido a problemas con los permisos del gobierno, pero aún así, una decena de ellos estaban con sus productos, intentando hacer alguna venta para llevar algo de comer a sus casas. Y caminando entre aquellos pocos puestos, fue como encontré un puesto muy particular, el cual era atendido por una señora de unos 40 años de edad aproximadamente, quien tenía una forma muy especial de atender,
porque siempre decía la palabra linda antes de cualquier respuesta, lo que me hizo sentir muy cómoda con ella, pues se veía que le gustaba vender, pero justo cuando veía entre todos los juguetes que tenía tirados en el piso, me llamó la atención uno en especial. Se trataba de una muñeca de la marca Lili Ledy, la cual había tenido cuando era niña y que ya había intentado comprar, pero su precio se había encarecido. Aún así, no dejé pasar la oportunidad y le pregunté a la señora por su costo, a lo que me respondió: «Esa cuesta 200 pesitos, linda, pero te la dejo en 150, ya para que te la lleves». Cuando escuché el precio, simplemente no lo podía creer, por lo que tomé la muñeca de inmediato para que nadie me la ganara y procedí a darle el dinero a la vendedora, quien se veía muy contenta y agradecida con la venta. Ese día regresé rápido a mi casa debido a que ya iban a levantar a los pocos puestos que había en el lugar, y ya en mi casa, después de revisar la muñeca, de inmediato la puse en un pequeño juguetero donde tenía mis muñecas más queridas y especiales. Ese día, por la tarde, salí a comer con unas amigas, pero cuando regresé, me percaté que todas las muñecas que tenía en el juguetero estaban tiradas en el piso a distintas distancias, como si alguien las hubiera aventado una por una. Y curiosamente, la única que estaba en pie en el juguetero era la muñeca que había comprado esa misma mañana. Esa vez, honestamente, sí me dio algo de miedo, primero pensando que quizá alguien se había metido a mi cuarto, pero después de revisar que todas mis demás cosas estuvieran intactas, no pude evitar pensar en aquella muñeca que había comprado, pero intentando ser lo más racional posible, intenté darle una explicación a aquel hecho, pensando que aquella muñeca había quedado en pie debido a que estaba fabricada de un plástico más grueso y que debido a su tamaño era más difícil que se cayera, porque en ese momento atribuía aquel accidente a que quizá había ocurrido un pequeño temblor o que quizá había pasado un camión muy pesado por la calle. De modo que ese día continué con mi vida normal, pero por la noche, ya cuando estaba dormida, me despertó un extraño ruido, el cual era parecido a una respiración. Al principio me espanté mucho, pensando nuevamente que quizá alguien se había metido a mi cuarto, pero después de encender la luz y de revisar a detalle, me di cuenta que la puerta estaba completamente cerrada y que no había señales de que alguien se hubiera querido meter. Pero cuando apagué la luz y me volví a acostar, me percaté que el ruido se escuchaba nuevamente, pero esta vez acompañado de un tipo de susurro, el cual era muy extraño porque era como si una persona intentara hablar, pero con la dificultad de tener la boca cerrada, como en las películas cuando tienen a alguien amordazado. En ese momento me volvió a dar miedo porque la respiración y el intento de voz eran demasiado nítidas y cercanas, como si literalmente estuviera siendo emitido a unos cuantos metros de donde yo estaba acostada. Así que con todo el miedo del mundo, me levanté nuevamente y encendí la luz, intentando guardar silencio para escuchar aquel sonido y así intentar detectar su origen. Y así lo hice, dando pequeños pasos en mi cuarto
siguiendo aquellos extraños ruidos, pero poco a poco mi piel se comenzó a erizar cuando me percaté que el ruido provenía de la muñeca que había comprado aquel sábado por la mañana. Pero lo peor fue cuando me acerqué a ella, pensando que quizá tenía algún dispositivo de sonido en su interior, porque al hacerlo pude ver claramente cómo aquella muñeca movía lentamente sus labios, pese a que estaba hecha de un plástico duro, sin ningún tipo de movimiento. En ese momento grité fuertemente y le di un manotazo para regresar a mi cama, totalmente alterada, viendo aquella muñeca tirada en el piso, la cual seguía emitiendo aquellos ruidos, pero en esta ocasión con un mayor volumen y con cierto aire de molestia. Sé que esto es difícil de creer, porque también lo fue para mí, pero les juro que aquella muñeca hacía un intento por respirar y hablar por sí misma, la cual es la escena más tétrica que he visto en toda mi vida. Esa noche no sabía qué hacer porque estaba en plena madrugada y no quería hablarle a mis familiares o amigos para contarles de una situación que obviamente no me iban a creer. Así que lo mejor que se me ocurrió fue agarrar 3 bolsas de la basura y con la ayuda de una escoba metí aquella muñeca en la bolsa, la cual seguía haciendo aquellos sonidos, acompañados de los tétricos movimientos de su boca. Esa noche no pude dormir, solo me le quedaba viendo a la bolsa con la escoba y un cuchillo en la mano, sintiéndome la mujer más tonta por tenerle miedo a una muñeca, pero al mismo tiempo la más desafortunada porque no entendía por qué me tenía que pasar esto a mí. Al día siguiente, con la luz del día, tuve la valentía suficiente para meter la muñeca en una maleta de viaje donde guardaba cosas viejas, la cual puse en lo más alto de mi ropero y después me salí todo el día a la calle intentando olvidar todo lo que había vivido la noche anterior. Pero cuando regresé para dormir fue cuando viví una verdadera pesadilla, porque toda la noche se escuchó un golpeteo en el ropero, el cual provenía de aquella maleta en la que había guardado a la extraña muñeca, y el golpeteo era de tal intensidad que se podía ver claramente cómo se movía el interior de la maleta, literalmente como si tuviera un animal vivo dentro de ella. Esa noche de domingo tampoco dormí, cuidando en todo momento aquella maleta y rezando varias oraciones, pidiendo la ayuda de Dios. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, con mucho miedo, pero totalmente decidida, tomé aquella maleta y la dejé en el carro de la basura, esperando no saber nunca más de ella. Pero al sábado siguiente, fui nuevamente al tianguis de Valderas, totalmente molesta, para buscar a la señora que me había vendido a la muñeca. Pero por más que busqué, no la pude encontrar, ni en el lugar donde la había visto anteriormente, ni en todo el tianguis, el cual recorrí más de 2 veces, de modo que la única alternativa que me quedó fue preguntar a los locatarios que estaban en el lugar donde se había puesto aquella señora, y después de describírselas, una vendedora me dijo: «Ah, sí,
Tú describes a Doña Rosa, pero no creo que la hayas visto hace una semana, porque ella dejó de venir hace un año, cuando se metió en problemas por andar haciendo sus cosas de brujería, y hasta donde yo sé, la señora ya murió. Cuando escuché eso, simplemente me quedé congelada, pensando en que sí había visto a aquella mujer y que se veía como una persona normal, de carne y hueso, pero sobre todo, lo que me preocupó más es lo que me dijo respecto a la brujería, porque ahora todo tenía sentido con lo que me había pasado. Esa tarde solo les di las gracias y me fui, y después de ese día he reducido mucho mis compras, intentando sentir la vibra de cada muñeca que compro y no dejándome llevar solo por un precio barato, porque esa vez pude comprobar que lo maligno puede vivir en cualquier sitio, incluso en algo tan preciado y querido como una muñeca. Y desde entonces me ha perturbado una duda que quiero compartir con todos ustedes, porque nunca he podido entender si aquella muñeca era uno de los trabajos de esta mujer, o si en ella vivía su propio espíritu, el cual intentó perdurar a través del plástico de aquel juguete. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me dejó con muchas ideas en la cabeza, porque las historias de muñecas o muñecos poseídos son de mis favoritas, pero al mismo tiempo las que más miedo me pueden dar. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han vivido una experiencia paranormal con una muñeca u otro tipo de juguete, o también pueden compartirme un emoji de un oso de peluche. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.